Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Para eso le vamos a pedir, por favor, a la persona encargada que pueda orar por nosotros, la primera oración. Nos vamos a poner de rodillas entonces para poder orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este sábado, gracias por tus bendiciones durante toda esta semana y gracias porque ahora podemos estar aquí, Señor, para poder aprender más de ti, para estudiar tu palabra. Te pedimos que tú dirijas, Señor, a Jacqueline para que pueda impartirnos, Señor, tu mensaje y que prepares nuestros corazones y trabajes en nosotros para que podamos entender el mensaje, Señor, y aplicarlo en nuestra vida, Señor. Y dirige tú todo esto para que toda esta reunión sea sin ninguna interrupción, sin ningún inconveniente, dirigida, Señor, por ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén, Señor. Muy bien. ¿Dicen ustedes si está bien ahí? Porque a veces corro la pantalla y no se ve bien. Si hay que subirla, bajarla. Supongo que se ve bien. Se ve bien la presentación, ¿no? ¿También de allá? Bien, vamos entonces a... Se ve bien, Jacqueline. Ya, qué bueno. Ya. Mire, aquí vamos a partir al tiro con esto para ir abreviando. No hice repaso, pero no importa, vamos a avanzar así. Dice el texto aquí, en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. ¿Ya? Nosotros acá, aquí está hablando de la séptima trompeta, ¿ya? Cuando se comienza a tocar, porque es el séptimo ángel que toca la séptima. Cuando se comienza a tocar esa trompeta, dice que el misterio de Dios se va a consumar, en otras palabras, se va a completar, ¿ya? Ahora tenemos nosotros que saber, antes de eso, de que las trompetas abarcan grandes periodos de tiempo. Son 7 que abarcan la historia, digamos, del cristianismo, ¿ya? Pero aquí vamos a enfocarnos en el final, nos vamos a enfocar en la séptima, que comienza con los eventos que vamos a ver hoy día, pero continúa y sigue aún después de que pasa esto, porque aquí tampoco está diciendo esta cita que cuando empiece, que cuando suene esa trompeta se va a acabar todo. No, está diciendo que cuando empiece a sonar la trompeta, el misterio de Dios se va a completar. Y ese completar del misterio de Dios también toma su tiempo, el tiempo que va a sonar la séptima trompeta, que puede ser todo el milenio, ¿ya? Pero ahí comienza, y eso es un hito importante para el pueblo de Dios. Ahora, miren, eso está en Apocalipsis 10:7. Dice acá, 4 ángeles poderosos retienen las potencias terrenales hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Cuando se haya retirado ese poder restrictivo, vendrá un tiempo de angustia y de dificultades. ¿Se acuerdan? Esta cita la habíamos visto. Se inventarán mortíferos instrumentos bélicos, y dijimos que eso iba a tomar un tiempo. Barcos serán sepultados en la gran profundidad con su cargamento viviente. En otras palabras, cuando esto pasa es porque ya se terminó el tiempo de gracia, se cerró la puerta de la gracia. Pero pasa un tiempo. Ahí viene ese gran tiempo de angustia. Todos los que no tienen el espíritu de la verdad se unirán bajo la dirección de agentes satánicos. ¿Por qué? Porque el espíritu de Dios se ha retirado, y entonces los que no tienen el espíritu del Señor se van a unir al resto de los impíos. Pero han de ser retenidos hasta que llegue el tiempo de la gran batalla del Armagedón. En otras palabras, cuando dice que serán retenidos, se está refiriendo a que ellos van a intentar algo contra el pueblo de Dios, ya algo fuerte contra el pueblo de Dios, pero van a ser retenidos. Y la batalla del Armagedón es la séptima copa, es lo último que pasa. Ahora, las 7 trompetas y las 7 copas no van juntas, porque las 7 trompetas abarcan grandes periodos de tiempo en la historia del cristianismo hasta el fin, mientras que las copas de la ira son el último periodo, va coincidente con la séptima trompeta, ¿ya? Y termina antes de las 7 copas que termina la séptima trompeta. Pero la batalla del Armagedón, que es la que vamos a ver un poco hoy día, es la séptima copa, ¿ya? Son 7 plagas o 7 copas, que es lo mismo, y Armagedón es la séptima. Y en la séptima es cuando se entabla la lucha entre los buenos y los malos, digámoslo,
digámoslo así. Y las plagas anteriores son derramadas por Dios contra los malos, lo que suscita su ira, y se levantan ellos ahora con un decreto de muerte contra los buenos, y esa es la séptima copa, porque ahí Dios viene para dar la última plaga, ¿no es cierto?, para la destrucción de los que atentan contra la vida de su pueblo en ese periodo de tiempo en que se cerró ya la puerta de la gracia. Ahora miren, Apocalipsis 11, 15 en adelante dice así: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. ¿Qué texto les recuerda eso? Un texto que también está en la Biblia, pero no en Apocalipsis, sino en su libro hermano, por decirlo así, en el libro de Daniel, ¿ya? Cuando se acerca al anciano del día, el Hijo del Hombre, y después, ¿no es cierto?, los reinos son dados al pueblo de los santos del Altísimo, y Cristo reinará por los siglos, etc. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, ¿ya? Eso es el hito que marca, porque las trompetas marcaban hitos importantes, guerras, cosas tremendas que iban a pasar, que involucraban a todo el pueblo. Y en este caso, este ángel toca la trompeta y se anuncia eso, que los reinos del mundo han venido a ser del Señor y su Cristo. En otras palabras, Jesucristo toma los reinos del mundo para dar la venganza prometida a sus hijos y liberarlos de los reinos de este mundo para trasladarlos a su reino. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, ¿ya? Diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones. Y aquí van los eventos en orden. No les puse la cita primero escrita donde dice que se van, cada uno va sucedido al siguiente, se suceden el uno al otro, dice. El primero, la ira de las naciones, cuando se enojan en contra de los hijos de Dios a causa de las plagas. El segundo, tu ira ha venido, ahora como ellos se enojaron y atacaron a los hijos de Dios, ahora ha venido la ira de Dios, que son las plagas. Y el tiempo de juzgar a los muertos viene luego, que es la justicia que se les hace, ese juicio, a las almas de los que clamaban debajo del altar. ¿Se acuerdan esa escena de Apocalipsis? Capítulo, a ver si lo vemos en una carrerita. Apocalipsis, capítulo 6, versículo, el quinto sello. Estaba viendo el 5, el quinto sello. Versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Son mártires y murieron durante un periodo de 1260 años, perseguidos por el poder impío de la Iglesia católica, ¿no es cierto?, que los persiguió. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas? Mire, dos cosas. No nos hace justicia, en otras palabras, tú tienes que hacer un juicio. Ya, muy bien. ¿Hasta cuándo no haces ese juicio? ¿Para qué? Para traer venganza. Ya, estos mártires, así como Abel dice que la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, y no era que la sangre estuviera clamando, sino que estos tampoco estaban así clamando audiblemente, pero se escuchaba para Dios, digamos, en su conciencia Dios escuchaba el reclamo de esa sangre. ¿Ya? Y decía: ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? El agua está cayendo. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Y esa es la generación final, los mártires del tiempo de angustia previa, ¿ya? Entonces, esos mártires, que son los del tiempo de la Inquisición, y que ese tiempo termina en 1798, cuando se inicia el tiempo del fin, están clamando por venganza. Entonces, lo que Dios dice acá, después de que se airan las naciones, que viene la ira de Dios, dice: ahora viene el tiempo de juzgar a los muertos, a esos muertos.
a todos los mártires, dice, que están también representados por esas almas que fueron martirizadas. Dice, desde la sangre de Abel hasta el fin, contando los que murieron en el tiempo de angustia previo, ya Jesús para la muerte de sus mártires, nadie más puede morir. Como se acuerdan, vimos la cita anterior, estiran su mano en el nombre del Señor y caen los otros al suelo y no pueden ya hacerle nada a sus hijos. Bueno, ahora que ya no se le puede hacer nada a sus hijos, Jesús va a vengar la sangre de todos los que sí les pudieron hacer mal. ¿Se fijan? Entonces ahora esta es la séptima trompeta y dice dar el galardón, aparte de juzgar a los muertos, de dar el galardón a tus siervos los profetas. ¿Y cuál es el galardón? La restauración de todas las cosas, comenzando por la restauración de su vida y de su cuerpo. Son transformados de corruptibles en incorruptibles, de mortales en inmortales, para ascender con el Señor. Ese es el plan de Dios, que así vayan pasando estas cosas. Después entonces que el Señor venga a sus hijos, o destruya a los impíos, sus siervos van a recibir el galardón. ¿Y cuáles son sus siervos? Enumera aquí a los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, o sea, a todos los que son hijos de Dios. Y de destruir a los que destruyen la tierra. Y lo último entonces, la destrucción. ¿Ya? Y esa destrucción de los que destruyen la tierra, podemos ponerla en la segunda venida, pero también en la tercera venida, porque eso van a resucitar para volver a ser destruidos en la tercera venida. ¿Ya? Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Ese granizo del porte, del tamaño de un talento, que más o menos 33 kilos. Ya, ahora nosotros hemos sabido que han aumentado las lluvias de granizos grandes, pero nunca de ese tamaño y de ese peso. Entonces, esto está reservado, como dice el libro de Job. Ahí buscamos el texto rápidamente, Job 38. Se los voy a leer para que lo tengamos presente. A ver. A ver. Acá está. Es Job 38, versículo 22. ¿Has entendido tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo? Lo cual tengo reservado, ¿para cuándo dice? Para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla. ¿Se fijan? Ya en ese tiempo, en el tiempo de Job, este libro lo escribió Moisés, antes de escribir el Pentateuco, antes de ir a rescatar al pueblo de Dios en Egipto. En ese tiempo ya Dios estaba revelando el futuro. Y ahí había escrito así. Lo cual, dice, está hablando, ¿has visto los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo? Lo cual tengo reservado para el tiempo de angustia, para el día de la venganza. Ahí está, el tiempo de juzgar a los muertos, hacer venganza. ¿Hasta cuando, Dios santo, no vengas y juzgas nuestra sangre? Dice, lo cual tengo reservado para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla del Armagedón. ¿Se fija? Desde ahí ya estaba eso programado por Dios. Ahora dice, después al final último, destruye los que destruyen la tierra, y el templo de Dios se abre en el cielo, porque Dios va a salir de ahí. El Señor Jesús va a salir. Y todos los ángeles le van a acompañar en su regreso. ¿Ya? Y hubo relámpagos, voces, un terremoto y grande granizo. Cuando Jesús sale, entonces ya, después viene ese grande granizo. No dice cuánto tiempo en este texto pasa desde que el Señor abandona el santuario hasta que cae el granizo. Vamos a ver que todas estas profecías a veces están condensadas tan chiquitito que nos cuesta entender, porque después viene otra que agranda ese pedacito que quedó condensado. Entonces tenemos que volver a insertarla ahí adentro y entenderla en el contexto más grande. Y eso dificulta un poco la comprensión del texto. Porque aquí, cuando está hablando de que se ve el arca y que Jesús sale del este, hasta que cae el granizo, pasan varios días. Pero eso no está escrito aquí. ¿Cuánto tiempo pasa? Está puesto de continuo nada más. O sea, esto pasa y después pasa eso. Pero ¿cuánto tiempo después? Ya se los voy a explicar. Y ahí después el Señor va a explicar todo el protocolo divino que tiene que ocurrir para que Él pueda venir después de eso. Ahora,
Miren, esto nos va a dar otra vez una introducción a lo que es Armagedón. Toda forma de mal, cuando se cierra la puerta de la gracia, se lanzará a una intensa actividad, porque antes Dios refrenaba eso, pero cuando se termina el tiempo de gracia y el Espíritu Santo deja de actuar en los corazones humanos, de los rebeldes, de los perdidos, entonces dice que toda forma de mal se va a lanzar a una intensa actividad, sin freno. Malos ángeles unen su poder con hombres impíos, y como han estado en conflicto constante y son experimentados en las mejores artes de engañar y de combatir, y como se han fortalecido durante siglos, no se rendirán en el último conflicto sin una lucha desesperada. Los malos ángeles, ¿no? Todo el mundo estará de uno, del lado de Dios y sus hijos, o del otro, de Satanás, sus ángeles, y los hijos de las tinieblas. La batalla del Armagedón se peleará, y ese día no debe hallar a ninguno de nosotros durmiendo. O sea, nosotros ya vamos a estar bien despiertitos, pero espiritualmente hablando, nosotros deberíamos estar despiertos mucho antes de eso para que discernamos la secuencia y el orden de los eventos y vamos viendo qué parte nos toca a nosotros. ¿Ya? Dice, se peleará entonces ahí la batalla del Armagedón, la séptima copa esa. Entonces, dice, debemos estar bien despiertos, como vírgenes prudentes que tenemos aceite en nuestras vasijas con nuestras lámparas. A eso hacía la referencia la parábola de las 10 vírgenes. ¿Ya? Cuando viene el esposo y ellas se preparan porque por fin viene el esposo, pero ¿qué pasa? No les alcanza el aceite. Entonces, no sé qué ocurra como la visión que vimos un poquito rato atrás. ¿Se acuerdan que algunos habían apostatado hasta el final? Decían ellos, predicamos tu venida con energía, pero al final dejaron de guardar el sábado. Y ahora veían escrito en sus vestiduras que ellos estaban desechados. ¿Se fijan? Entonces, por eso habla de la importancia de permanecer despiertos hasta el fin, manteniendo aceite en nuestras lámparas. Las lámparas iluminan, como la palabra de Dios ilumina. En otras palabras, tenemos que vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios e interpretar todos los eventos de acuerdo a toda palabra que salió de la boca de Dios y que tenemos escritas y que tienen que también grabarse en nuestros corazones. El poder del Espíritu Santo debe estar sobre nosotros y el capitán de la hueste del Señor. ¿Cuál es el capitán de esa hueste? El Señor mismo. El Señor mismo encabeza esa hueste. El capitán de la hueste del Señor estará a la cabeza de los ángeles del cielo para dirigir la batalla. ¿En dónde se encuentra la descripción de eso en el Apocalipsis? ¿En qué capítulo? 19. ¿Ya? Mira, a ver, leamos un poquitito rápidamente. Eso está escribiendo, está más adelante, lo vamos a ver, pero quiero que para que la puedan ver en el contexto de la cita. ¿Ya? Apocalipsis 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto. ¿Se acuerdan que se abrió, se veía el arca del pacto, se abrió el cielo y todo Cristo va a salir? Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. ¿De quién está hablando acá? Del Señor. Él es el fiel y verdadero, es el jinete del caballo blanco. Y tenía escrito un nombre que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y Juan, hablando de Jesús, dice, en el principio era el Verbo, y el verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas les resplandece, pero las tinieblas, ¿qué pasó? No lo comprendieron. ¿Ya? Y está hablando de Jesús, la vida que vino a este mundo y no fue comprendido, no fue recibido como merecía. ¿Ya? Entonces, cuando habla del verbo de Dios, en el principio era el verbo, y el verbo con Dios y el verbo era Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, ¿está hablando de quién? Juan, de Jesús. Era el tema de su pasión. El Evangelio de Juan reiteradamente habla de la divinidad de Cristo. Ahora, dice que estaba este jinete vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Sí, Rosario, tienes que acercarte aquí para hacer la pregunta.
Por favor, Entonces, más acá para que te puedan escuchar de allá. Entonces, Él es el principio y el fin, el alfa y el sí, omega. exactamente. Jesús es el alfa y el omega, el principio y el fin. Muchas gracias. Entonces dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y eso es lo que está narrando aquí. El poder del Espíritu Santo debe estar sobre nosotros, y el capitán de la hueste del Señor estará a la cabeza de ¿quiénes? De los ángeles del cielo. ¿Para qué? Para dirigir la batalla. Y le seguían en caballos blancos. Al que iba adelante el jinete, que era el capitán de la hueste del Señor, en caballo blanco. Aún dice, ocurrirán sucesos solemnes. Una trompeta tras otra resonará. Ahora, eso de que una trompeta tras otra resonará no es lo mismo que las 7 trompetas que yo le decía que abarcaron la historia de la humanidad, sino que vuelven a haber trompetas al final. Trompetas siempre ha habido. Cuando se marcan grandes eventos en el plan de salvación del Señor, suenan trompetas. Y cuando ocurren cosas en la vida de su pueblo, suenan trompetas. ¿Ya? Cuando se destruyeron los muros de Jericó, el Señor hizo sonar trompetas. Ahora aquí, una trompeta tras otra resonará. Cada plaga es anunciada con una trompeta. Copa tras copa, que son las plagas, se derramará sobre los habitantes de la tierra. Cada copa tiene su trompeta. Y todo esto ocurre en el período de la 7ª trompeta. Suenan también otras trompetas. ¿Ya? Se derramará sobre los habitantes de la tierra, escenas asombrosas están por sobrevenir sobre nosotros. ¿Se fijan la relación entre las copas que caen y las trompetas que suenan con el capitán de la hueste del Señor que viene con las vueltas del cielo, con sus ángeles? Y unido a la cita de Apocalipsis 19 está narrando lo que pasa cuando Jesús sale del santuario de ahí hasta que aparece en la nube del cielo en su segunda venida. ¿Ya? Ahora miren. Pronto se peleará la batalla del Armagedón. Aquel sobre cuya vestidura está escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores, conduce a las huestes celestiales montadas en caballos blancos, vestidos de lino fino, limpio y blanco. Y volvemos a Apocalipsis a repasar esa parte para que se les vuelva a remachar, porque la idea es que yo quiero que ustedes lo aprendan, no solo que entiendan, porque si no, si solamente entienden, se les van a olvidar partes. Quiero que lo aprendan. Mire lo que dice acá. Decía, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, versículo 13 de Apocalipsis 19. Y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y acá decía, conduce a las huestes celestiales montadas en caballos blancos, vestidos de lino fino, limpio y blanco. Está haciendo referencia al mismo texto. ¿Se figuran? ¿Se dan cuenta? Ahora dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura, y en su muslo, o sea, desde aquí pasando por el muslo hacia abajo, hay una, ¿cómo se llama? Cuando llevan una cinta, ya dice en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿ya? Y acá decía, aquel sobre cuya vestidura está escrito el nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Otra evidencia de que está hablando del texto de Apocalipsis 19, ¿se dan cuenta? Ya, entonces dice acá, en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahora viene la convocatoria terrible. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo. Y dijimos que las aves eran ángeles. Cuando eran ángeles buenos, eran aves limpias. Cuando eran ángeles malos, eran aves sucias. ¿De cuáles serán estas, de las limpias, de las sucias? Mira lo que dice. Ahora está calentando el aire. Dice, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, ¿ya? Para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. ¿Se acuerdan del texto que leímos antes? De todo.
libres, esclavos, pequeños, grandes, de los príncipes de la tierra y de los dirigentes de la tierra y también hasta los más chicos, ¿ya? Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Entonces, los que lideran esta guerra son la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos, ¿ya? Y están reunidos para guerrear contra el que monta el caballo blanco y contra su ejército. Vamos. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. En otras palabras, lo que está describiendo aquí es la destrucción final. ¿Ya? En la segunda venida. Hay otra destrucción a la tercera. Pero esta es de la destrucción de los que persiguen al pueblo de Dios. Y va a haber una resurrección especial para que también estén incluidos en estos los perseguidores de todas las épocas pasadas, que persiguieron a los hijos de Dios en el pasado. ¿Ya? Entonces, está la bestia, los reyes de la tierra, sus ejércitos, y su intención es guerrear contra Jesús con sus ángeles. Esa es la guerra. Esa es la intención. Entonces piensan de alguna manera derrotar a Cristo, pero tienen además con ellos a todos los habitantes de la tierra que tienen poco o nada de poder para luchar contra Dios, y ellos que se creen poderosos tampoco tienen el poder para guerrear, y entonces son apresados, en este caso Satanás y sus ángeles, y la bestia es apresada y el falso profeta, ¿ya? Y esos dos, la bestia y el falso profeta, son arrojados en el lago de fuego que arde en la segunda venida, ¿ya? Y vamos a ver que después se les añade en Apocalipsis 22 el diablo también para entrar en el lago de fuego final, ¿ya? Pero este es el lago de fuego de la segunda venida, ¿ya? Que por supuesto no va a estar ardiendo hasta la tercera venida, no. Pero después en la tercera venida se vuelve a quemar la tierra por fuego, y en ese lago de fuego estaban, dice la bestia y el falso profeta, y es añadido, a ver si se los leo, acá está en el capítulo 20 de Apocalipsis, el versículo 10, y el diablo que los engañaba, está hablando de Gog y Magog, la tercera venida, cuando rodean la ciudad y quieren destruir al pueblo de Dios, y el versículo 9 del capítulo 20, toma el contexto, el capítulo 8, el versículo 8 mejor, y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. O sea, este fuego de Dios que los consume se transforma en un lago de fuego y azufre, donde dice que el diablo que los engañaba, esos que les había dicho que él los había resucitado, pero era Dios el que los había resucitado en su tercera venida, dice... y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. ¿Se fijan? O sea, ellos ya habían experimentado el ser muerto en un lago de fuego y azufre en la segunda venida, y ya estaban condenados y sabían su condenación, pero ahora vuelven a retomar su condenación en el lago de fuego, y se les añade Satanás y sus ángeles. ¿Se fijan? Y todos los perdidos que fueron a rodear la ciudad de Dios. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea, van a ser atormentados hasta que terminen de morir. ¿Ya? Para ellos va a ser, por los siglos de los siglos, significa que eso Dios va a estar con brazo extendido y no va a retirar el castigo hasta que sean finalmente muertos. No quiere decir que va a arder durante siglos, sino que para esos el resultado de esto va a ser eterno. Nunca más van a volver a resucitar. Su muerte va a ser para los siglos de los siglos, va a ser eterna. ¿Ya? Entonces, más o menos que se vaya entendiendo. Por eso que voy parando y voy insertando cosas y después las voy analizando otra vez. Parecido al mismo método que usa Apocalipsis. Clímax, anticlímax. Presenta lo que pasó y después dice cómo pasó. Y añade detalles. Luego narra otro evento y después vuelve sobre eso para explicar cómo eso pasó. Y añade detalles. Así que con esa dinámica vamos a estar estudiando. Aquí decía, pronto se peleará la batalla del Armagedón. Pronto, no en parámetros de tiempo humano, pronto para los parámetros de tiempo de Dios.
y en parámetros de tiempo relacionados con la historia profética del mundo, porque para los eventos descritos que debían ocurrir a este mundo, esto es pronto, esto es lo último, ¿ya? Es lo último de los últimos. Aquel sobre cuya vestidura entonces está escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores, que acabamos de leer Apocalipsis 19, ahora está claro eso, conduce a las huestes celestiales montadas en caballos blancos, vestidos de lino fino, limpio y blanco. Ahora sí se entiende que esta cita está hablando de Apocalipsis 19, ¿correcto? Sí, y la sangre, que lo vimos en un tiempo pasado, que pisa el lagar, y la sangre que tiene mancha sus vestiduras, es la sangre de los impíos, y lo vimos en Isaías 34 y en Isaías 63, ¿se acuerdan? Ya, muy bien, ahora vamos. Muy bien, aquí vamos a ver Apocalipsis 19 más en detalle, vamos a retomar de nuevo. Versículo 11 en adelante, entonces lo que habíamos leído, pero vamos a ir resaltando. Vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba ¿cómo? Fiel y verdadero. Ese nombre se atribuye a Jesús. En el mensaje a la iglesia de Laodicea, capítulo 3 de Apocalipsis, vamos al capítulo 3 de Apocalipsis, dice, miren, cuando él da su testimonio vale. ¿Por qué? Porque él es fiel y verdadero. Apocalipsis 3:14 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, he aquí el amén, el que hace que todo sea como él dice, así es. El amén, el así sea. El testigo, ¿cómo? Fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Quién es este? Cristo. Dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, etc. Y viene el testimonio del testigo fiel y verdadero a la iglesia de la Odisea. La reprensión para la iglesia en tiempo cronológico de hoy, en la que vivimos nosotros hoy. Y ese es el estado de nuestra iglesia hoy. Y el que reprende esa iglesia es el mismo testigo fiel y verdadero que anuncia el castigo que puede venir si nosotros no echamos mano de la salvación provista y que finalmente viene en Apocalipsis 19 para ejecutar ese castigo, porque los que no quieren escuchar el mensaje del testigo fiel a la iglesia de la Odisea se van a encontrar entre el grupo de los que van a ser destruidos cuando el testigo fiel y verdadero venga a juzgar o hacerle justicia a su pueblo. ¿Ya? Así es. Amén. Dice, y con justicia juzga y pelea. ¿Y qué batalla viene a ser? La batalla de Armagedón, la séptima copa, que la va a entregar en persona, y las otras la entregan los ángeles, y él, junto con su ángel, le entrega la séptima. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. ¿Se acuerdan que decía que traía 7 coronas, una dentro de otra? Y dice, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba y decía, y mi nombre nuevo, la promesa Iglesia de Filadelfia, le dice que nos iba a dar su nombre nuevo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. ¿Por qué? Porque dice, y su sangre salpicó todas mis vestiduras, y estaba hablando de la destrucción de los impíos cuando pisó el lagar de la ira con sus pies, y sus vestiduras se salpicaron con la sangre de los impíos. Dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, y además que hablaba de Basán y de los toros y los machos cabríos. No sé, muy interesante, Isaías 34, Isaías 63, hay que verlo en este contexto y recabar detalles más, recopilar. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Se fijan cómo no es lo mismo la memoria auditiva que la visual? Primero lo dijimos en forma auditiva, para recalcar lo que estaba escrito. Ahora lo estamos viendo en forma visual. Y ahora a ustedes se les va a ir grabando mejor. ¿Se fijan? De su boca sale una espada aguda. ¿Y cuál es la espada aguda? La que estaba acá, miren. Para herir con ella, miren, es interesante que lo vean completo. A las naciones, 19:21, cuando es la segunda venía. 19:21, el último versículo del capítulo 21, del capítulo 19 decía, 21, y los demás fueron muertos ¿con qué? Con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. ¿Ya? Y esa espada es la palabra de Dios, porque el que viene es Dios en la segunda persona de la divinidad. La espada es
el anuncio de la destrucción, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Y así como cuando él manda para que exista, también manda para que deje de existir. Y esta espada aguda es para herir, es para decretar la muerte de los impíos. Y es lo que trae la destrucción de ellos inmediatamente. Entonces, ahí decía, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves, o sea, los ángeles buenos en este caso, se saciaron de las carnes de ellos. O sea, ellos son los ejecutores de esa destrucción a la orden de la palabra o de la espada que sale de la boca de Dios. ¿Ya? La palabra de Dios. Entonces, ¿se entiende? Ahora, más completo, de su boca sale entonces una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. ¿Ya? O sea, no va a haber más perdón, ni misericordia, ni mano blanda. ¿Ya? Va a haber hierro. El hierro no se puede destruir. La orden de Dios que no se puede destruir es esta: cuando se cierra la gracia, se acaba la misericordia. Él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Se fijan? Mire, esto es Apocalipsis 14, ¿ya? Pero también en Isaías 34 y Isaías 63. Entonces, vamos rápidamente a las Biblias. Vamos a empezar, vamos a ir atando para que no se nos queden esos otros textos sueltos. Vamos a Isaías 34. Isaías 34. Miren, decía acá: naciones, acercaos para oír, y escuchad pueblos, oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce, porque la indignación de Jehová es contra todas las naciones. El único momento de la historia de este mundo en que la ira de Jehová es contra todas las naciones es al final. Nunca antes hubo un momento en que la ira de Dios fuera contra todas las naciones. Dice, porque la indignación de Jehová es contra todas las naciones, y su furor contra todos sus ejércitos, los ejércitos de las naciones. O sea, Dios y sus ejércitos contra la bestia y la imagen y los ejércitos de Satanás, que son los ángeles de Satanás, que están ahí también para guerrear contra el que monta el caballo. Entonces dice, su furor contra todos sus ejércitos de todas las naciones. Las ha destruido por completo, las ha entregado al matadero, y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos. ¿Puede ser literal que la sangre disuelve los montes? No, ¿ya? Se refiere a que se acaba el poder de ellos. Los montes son lugares de poder, ¿ya? Y la sangre de ellos, ¿no es cierto?, está diciendo que se acabó el poder de ellos para gobernar la tierra. Sus montes, sus centros de poder se eliminaron. ¿Por qué? Porque ellos fueron entregados a la sangre, ¿ya? Entonces, las han entregado al matadero, es decir, los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará el hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Y todo ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un pergamino, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra, y como se cae el hijo de la higuera, porque en los cielos se embriagará una espada embriagada, es que no hace distinción, que pega y pega y pega, como un borracho, usted no lo puede parar, ¿ya? Y lo hace desde el cielo, ¿ya? Y no destruye a los ángeles de Satanás, ellos son amontonados, encarcelados, pero a lo que se destruye es a la bestia, a su imagen, y a los que guerrean contra los hijos de Dios, ¿ya? Y los otros son, vamos a ver cómo los otros son apresados aquí. Y dice, porque los cielos embriagarán espada, aquí que descenderá sobre Edom en juicio, y sobre el pueblo de mi anatema. El pueblo de mi anatema. ¿Cuál es el pueblo de su anatema? Es el tema, es el pueblo que apostata. El pueblo de mi anatema. Son los adventistas del séptimo día que apostataron y que empezaron a perseguir a sus hermanos adventistas, que son los peores enemigos de él. Llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones de carneros, porque Jehová tiene sacrificios en Bosra y grande matanza en tierra de Edom.
y con ellos caerán unicornios y toros con becerros, y su tierra se embriagará de sangre, y su polvo se engrasará de grosura, porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. Tráigame el libro, se abre ahí el juez. Este es el pleito de Sión. Vamos a defender, vamos a hacer venganza. Mi ira va a levantarse contra los que fueron injustos con mi pueblo, y yo los voy a juzgar y los voy a vengar, ya, a mis hijos. Es la que reclamaban las almas debajo del altar. Dice, es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión, y sus arroyos se tornarán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente, el lago de fuego. ¿Ya? No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo, o sea, su condenación no se acaba, no se vuelve atrás, no, está ahí un ratito y ya los castigué suficiente, no. De generación en generación será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella, etc. Está hablando, se fijan acá que allá las aves, ¿no es cierto?, mataron también animales, pero estos animales simbolizan seres humanos, y cada animal con una fortaleza distinta. Está hablando de cada ser humano que tiene una fortaleza distinta en esa batalla contra Dios, en la persona de sus hijos. Algunos son dirigentes de las naciones, otros son dirigentes religiosos, otros son a lo mejor padres de familia, otros son pastores de iglesias o sacerdotes, etc. ¿Ya? Bueno, sacerdotes vienen siendo la bestia. Pero vienen distintos tipos de animales, y habrán avecitas más pequeñas, que son nuestros ex hermanos, ¿ya? O personas incrédulas que quisieron ponerse del lado de los impíos, ¿ya? Y están simbolizadas por animales. Así como también Cristo mismo fue simbolizado por animales en el ritual del santuario, ¿se acuerdan? Ya, muy bien. Entonces, para que se vaya entendiendo, Isaías 63, mire, me faltó algo acá. Bueno, pero miren, aquí yo les dije que eran en los ejércitos de Satanás. Isaías 27, yo les voy a leer rapidito ahí para que también lo conecten con esto. Quiero que vayan conectando para que se amplíe su red de conocimiento. En Isaías, no, es el 24. Isaías 24, versículo 21. Y acontecerá, miren, el 20, para que ustedes vean que está hablando en el contexto de las plagas. Temblará la tierra, temblará como un borracho, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará. ¿Ya? Como un borracho, porque ahí le viene la tierra, como que pierde el control el planeta. Y acontecerá en aquel día que Jehová visitará sobre el ejército sublime en lo alto. No sé si como ustedes tienen otra versión, porque a veces la traducción no es la mejor. Ojalá hubiéramos tenido la interlineal, no habría venido de Tería aquí, pero bueno. Y sobre los reyes de la tierra que hay sobre la tierra. Mira, acá sublime creo que no es la palabra más apropiada. ¿Tiene alguno que me pueda leer Isaías 24, 21 en otra versión? Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto, Ya. Y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Muchas gracias. Hasta ahí, ejército de los cielos en lo alto. Sublime es una mala traducción. Yo sabía que esta traducción no está ahí. Ejército de los cielos es porque Satanás está en los abismos. En los cielos. Y a ellos los va a castigar, no va a castigar a su ejército, pues. Su ejército desde el cielo más arriba, estamos hablando del cielo que pertenece a esta tierra, la estratosfera, lo que sé yo. No estamos hablando del cielo de heaven de arriba, de donde vive Dios. Estamos hablando de los cielos que pertenecen a esta tierra. Y dice, acontecerá aquel día que Jehová visitará sobre los reyes, visitará sobre el ejército de lo alto, en lo alto, y sobre los reyes de la tierra que hay sobre la tierra. O sea, a unos y a otros, los que están aquí en la tierra, y los ejércitos de Satanás, que cuando venga la séptima copa, va a huir a su ejército en lo alto. Y dice, y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán visitados después de muchos días. ¿Cuántos días? 1000 años, o 1000 días proféticos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que está describiéndose también aquí y en Isaías 63. Conectemos rápidamente con Isaías 63. Isaías 63. Ahí, ya. Entonces, ¿quién es este que viene de Edom? ¿Se acuerda que venía sobre Edom y sobre el pueblo de su anatema? ¿Ya? Y Edom era hermano
o Esaú, que es lo mismo, era hermano de Jacob. Era el que habría podido estar también unido con Jacob, pero se divorció de la amistad de su hermano porque él prefirió el mundo. Y vendió su primogenitura por un plato de lentejas, vendió su salvación por intereses egoístas y transitorios. Edom era Esaú. Edom era Esaú. ¿Ya? Entonces, quiere decir aquí simbólicamente se refiere a los que de sangre pertenecían tal vez a la estirpe que podía ser salva, que tenía las promesas. Dios hizo provisión para todos los seres humanos, ¿ya? Pero este Edom ha apostatado del plan de Dios para la humanidad. Y no es el pueblo de su anatema, porque nosotros somos el pueblo de su anatema, o sea, los que renunciamos a la verdad para el tiempo del fin. Estos otros eran mucho antes. Dice, ¿quién es este que viene de Edom? De Bosra, con vestiduras rojas. Este que es hermoso en su vestir, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo justicia, poderoso para salvar. ¿Ya? ¿Por qué es roja tu vestidura y tus rojas como del que ha pisado en el lagar? Apocalipsis 19, vestía una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y esa vestidura que está teñida en sangre, yo les dije que era la sangre de los perdidos. No es la sangre de Cristo que dio en el Calvario, como algunos que no entienden Apocalipsis. No. Acá dice, ¿por qué es roja tu vestidura? Y viene la explicación, porque dice, como del que ha pisado en el lagar, o sea, como que pisaste las uvas, ¿ya? He pisado el lagar yo solo, y de los pueblos nadie fue conmigo, los pisé, ¿con qué? Con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre, cuando Jesús hizo eso, salpicó mis vestiduras y manché todo mi ropaje. Entonces las vestiduras de Apocalipsis 19, del que viene cabalgando y embriagando en el cielo su espada, esas vestiduras están teñidas con la sangre de los impíos, que son las uvas maduras que viene a pisotear. Vamos a ver también la expresión de las uvas maduras en Apocalipsis 14, pero miren, porque el día de la venganza está en mi corazón. Señor, ¿hasta cuándo no vengas y juzgas nuestra sangre? Clamaban las almas debajo del altar, y en la séptima trompeta que empieza a sonar, el Señor viene para hacer justicia y vengar a sus escogidos que claman a él día y noche. Y dice, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. O sea, esto ocurre cuando viene esa venganza para los que murieron en el periodo de la Inquisición y los que murieron antes y los que murieron al tiempo de angustia previo. Ese era el final. Dice, y me miré y no había quien ayudara, porque no había nadie digno, que hubiera sido hombre y Dios al mismo tiempo, para correr la suerte del hombre y poder juzgar también a los hombres y tener también la autoridad de Dios para juzgar como Dios. Ahora dice, y me maravillé de que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira. Y en Apocalipsis 5 tenemos que hay que saltar un texto a otro, pero, perdónenme, esto no importa, no lo es. Si no se van a enredar tanto, pero le voy a, para que vayan conectando nada más. Y cantaban un cántico nuevo, 5:9, está diciendo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, por eso es digno. De esto me asombré que no hubiera nadie conmigo, porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y nación. O con tu sangre has redimido, dice la traducción correcta, de todo el lenguaje, lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios, qué sé yo. Y después muchos ángeles aclamaban, y dice el versículo 12, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, o sea, los muertos, y en el mar, los que están en la tierra, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado sobre el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Y por qué? Porque él fue inmolado, y por eso es digno. Y me asombré que no hubiera quien sustentase. Porque lloraba, lloraba Juan, ¿no es cierto? Porque no había quien pudiera desatar los sellos. No había quien. Y de repente el cordero que fue inmolado, él puede desatar los sellos.
¿Se fijan? Y por eso lloraba, porque decía, en el versículo 4, decía primero el 3, dice, y ninguno ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Para darle curso a la historia de la humanidad que habría llegado hasta ahí si Cristo no hubiera vencido. Y entonces empieza primer sello, se detalla, segundo sello, y se va escribiendo la historia de la humanidad, y cuando se completa se cierra el libro, cuando Cristo viene, se desatan los sellos para leer en la tercera venida ese libro, que es la condenación, de lo que pasó en toda la historia donde fue vindicado el juicio de Dios. ¿Se fijan? Eso es. Ahora miren, Apocalipsis 14, nos faltaba. Apocalipsis 14, vamos por acá. Apocalipsis 14, las uvas que nos quedaron pendientes, que Jesús pisó en el lagar. Apocalipsis 14 también, aquí va a hablar de las dos cosas, del trigo y de las uvas. El trigo, los redimidos, las uvas, los perdidos. ¿Ya? Miren, y miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. ¿Para qué sirve la hoz? Para cosechar. Viene en son de cosecha. Y del templo salió otro ángel clamando, entre paréntesis, quiero tener la hora cerca porque no me quiero pasar. Ya. Dice, y miré semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano y una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu hoz y ciega. Esto ocurre cuando Jesús está terminando el juicio investigador, se cierra y viene un ángel y le dice, hemos terminado la tarea, están todos tus hijos sellados. Y entonces Jesús exclama, consumado es. Y las palabras de Apocalipsis 21, 22, no me acuerdo, ya. El que es justo, sea justo todavía, el que es santo, sea santo todavía, santifíquese todavía, y el que es injusto, sea injusto todavía, y etcétera. ¿Ya? Entonces, dice, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. La nube está fuera del templo, pero del templo sale la voz al que está sentado sobre la nube. Mete tu hoz y ciega porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura, y están trabajando el Padre y el Hijo ahí en preparar la venida de Cristo. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Jesús, ¿desde dónde ciega? ¿Está dentro del templo cuando mete la hoz o está en la nube? ¿Está en el templo o está en la nube? Está en la nube. Decretó que se cerró el tiempo consumado cuando estaba en el templo, pero salió, pasó harto tiempo, pasaron días. Vamos a ver la diapositiva que dice que eso pasaron días. Se sienta en la nube, y cuando está en la nube, se cumple lo que decía acá, ¿no es cierto? Que en los cielos embriagó mi espada. Cuando viene en la nube. No ocurre en el cielo, ocurre cuando viene en la nube. Entonces dice, el que estaba sentado sobre la nube metió su voz en la tierra y la tierra fue cegada. Él está en la nube, nosotros estamos en la tierra. La voz se oye del templo en el cielo. Salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una voz aguda. Retrocede para explicar ahora la suerte de los impíos. ¿Ya? Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo, porque esta es otra hoz, para otro tipo de cosecha, pero va a ser cosechado por fuego. A pesar de que está la figura de pisotear en el lagar, pero en realidad estos muertos no es que Jesús va a hacer un lagar y va a pisotear, van a ser quemados, ¿ya? Pero la figura del lagar es para decir que los va a pisotear, o sea, los va a humillar, absolutamente. Entonces dice, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo, mete tu hoz aguda y bendiga los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras. ¿Ya? O sea, el mismo ángel
que viene a Cristo a decirle que están sellados los hijos de Dios, le dice también que las uvas están maduras, cuando Cristo está en el templo en el cielo, pero vemos después que Él está en la nube cuando realmente ejecuta su propósito de destrucción, y de castigo, y de venganza, las plagas. Es medio enredado, pero espero que se vaya poco a poco entendiendo, después vamos a ir viendo más descripciones que amplían esto, para que lo puedan entender mejor. Ya, algo le iba a decir aquí, se me fue. Me detuvo, vendimia los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras. Bueno, y el ángel arrojó su hoz en la tierra. Fíjense que hay un detalle. Fíjense que cuando dice el versículo 16, y el que estaba sentado sobre la nube arrojó, dice. No, el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue secada. Pero cuando habla de las uvas, en el versículo 19 dice que el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, que es el lago de fuego, así que arde con azufre. Entonces, en una hay toda la delicadeza del mundo, metió su hoz y secó. En el otro arroja la hoz. Y es en el mismo evento, pero está describiendo las dos actitudes de Dios, la actitud hacia sus hijos y la actitud hacia los perseguidores de sus hijos. ¿Se entiende bien? Ya. Acá no hay neutrales. Todos los que están vivos y que son impíos en la segunda venida de Cristo han sido perseguidores de su pueblo, incluyendo la resurrección especial, donde están los que persiguieron en tiempos pasados también a los hijos de Dios. Caín está ahí también, que persiguió a su hermano y lo mató. ¿Ya? También hay textos sobre eso, pero ya ampliaríamos demasiado más. Entonces, se lo entrego como un detalle nada más. ¿Ya? Dice, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Acuérdense, son figuras para decir lo terrible que es eso. Hasta los frenos de los caballos hasta aquí, o sea, hasta aquí de sangre los caballos, por decir que eran muchos. Como dice la hermana Juan en la visión que vimos, que decía, correrá sangre a chorros, para querer decir que son muchos los que son destruidos, y que va a ser una matanza muy sanguinaria. ¿Ya? No queramos estar en el grupo de esos. Estemos en el grupo del que mete la hoz y no el que arroja la hoz. ¿Ya? Entonces, miren, está hablando acá, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso, que es esta destrucción, que es por fuego. Eso creo que les iba a decir algo. Vendimió echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, y ese lagar arde con fuego. No son uvas, son personas. No es jugo de uva, es fuego. Y miren, en Apocalipsis 17:16, un poquito más, dice, sí, 17:16 dice, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, que es Babilonia, el papado, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán ¿con qué dice? Con fuego. No es con una hoz y que le sale sangre porque son las uvas, no. Esas son figuras, porque la verdad es que la van a quemar con fuego, a donde mismo arrojan a la bestia y al falso profeta. ¿Ya? El vino del lagar, de la ira de Dios. Y ese es el lago que arde con fuego y azufre. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. ¿Ya? Y cuando se cumplen estas palabras de Dios, entonces queman a esta triple alianza con fuego. Y dice que ahí es arrojada la bestia y su imagen. Y después, cuando viene Jesús en la tercera venida, faltaban unos que destruir, que eran los que habían sido amontonados como en mazmorra, que eran Satanás y sus ángeles, que estaban en el milenio presos, y que dicen, fueron arrojados donde estaban la bestia y el falso profeta. O sea, al mismo fuego que arde con azufre, que ahora se vuelve a encender para la tercera venida, pero ahora se añade el diablo. Los otros ya habían recibido la condenación, y no toda la penalidad completa del castigo, pero sí la que tenía que ver con su persecución de los hijos de Dios, pero ellos tienen que sufrir el castigo final de todos los impíos por las obras personales de ellos, que no tienen que ver con la venganza de Dios por lo que le hicieron a sus hijos, sino que tienen que ver con la venganza de Dios porque ellos se rebelaron contra Dios, ¿ya? Y perdieron la salvación. Pero sí
La de Satanás viene ahí, porque es el último que va a ser destruido es ese, y que es arrojado donde estaban los otros, porque los otros ya habían recibido la condenación, pero Satanás no la había recibido, y la recibe en la tercera venida. Y entonces él va a arder mucho más que todos los demás, y sus ángeles también. Y eso ya tenemos la descripción al final. ¿Ya? Entonces dice, porque dice que va a hacérsele sufrir no solamente su maldad, sino de todos aquellos a quienes hizo que se perdieran por sus malas artes que usó para engañarlos. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos otra vez en Apocalipsis 19, y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan. El que está en pie en el sol es el mismo de Apocalipsis 12, el sol que alumbra a la mujer, y ahora él se para en el sol, es Cristo. Él es, ¿ya? Y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, ¿ya? Para que comáis, ahí están los animalitos, carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y ahí están los ángeles de Dios destruyendo, que son las aves que van a comerse a los seres humanos estos que son perdidos, impíos. Y hay reyes, capitanes, fuertes, jinetes con sus caballos, a los que pelean y luchan, que dirigen los sindicatos, todas las conflagraciones que se van a armar contra el pueblo de Dios, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, y fíjense, hay libres y esclavos, o sea, no es que aquí, pobrecito los esclavos, no, pero hay aquí esclavos que no son los mismos esclavos, porque acuérdense que nosotros hablamos de que los esclavos no van a sufrir las 7 postreras plagas, porque ellos tuvieron que estar a merced de sus amos. Pero acá está hablando de otro tipo de esclavitud, ¿ya? Esclavos, digamos, por conveniencias, no esclavos como los otros que no tenían opción, más que puramente ser esclavos, porque la promesa se cumple, que esos que fueron esclavizados a la fuerza, no van a ser despertados de la muerte. Dice, Dios hará con ellos lo mejor que puede hacer un Dios de justicia, y hacer con ellos como si nunca hubieran existido. O sea, bajaron a la muerte y ahí quedaron. Y no van a ser resucitados para recibir ninguna condenación de nada. Dice, pero aquí estos esclavos son esclavos del tiempo final, no de todas las épocas. Son los que se rindieron para poder comprar y vender, y se vendieron al sistema. Fueron esclavizados por el sistema, pero voluntariamente. Y aún así, no son por eso eximidos del castigo. Porque los hijos de Dios soportaron hambre, sed, cansancio, martirio, por Cristo. Y estos otros no quisieron perder ni alimento, ni pan, ni pedazo, y se esclavizaron. Y el Señor dice que no perdamos la libertad con la que fuimos hechos libres. Pero ellos fueron esclavos de la bestia y de su imagen. Hay libres, pero también hay esclavos, y no por eso son eximidos del castigo. Hay pequeños que uno dice, pero son niños. Van a haber niños también mártires, de los buenos, que van a predicar y van a ser martirizados. Y también hay niños que son perseguidores, y también están presentes en ese grupo. Nosotros hablamos de los reyes y de los otros, pero también hay niños ahí. Ahora, dice, carne de caballo y su jinete, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra, mire, aquí están los que lideran. Aquí no están los pequeños y los esclavos y todo, sino que están la bestia, los reyes de la tierra y sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. El ejército del que monta el caballo, ¿no es cierto?, son los ángeles que le seguían en caballos blancos, con lino blanco, qué sé yo, y los ejércitos del otro son los ángeles de Satanás. Y dice que los hijos de Satanás, por decirlo de las tinieblas, se van a convertir en pequeños dragoncitos. Van a ser igual que Satanás. ¿Dónde está eso? En una cita de la Escritura Profecía, se las voy a leer, de Apocalipsis 17 o es 13. A ver si no es 13 o 17. No, es 13. Es un comentario de Apocalipsis
pero es 12, 17, es que está al lado 13, siempre lo pongo, pienso que está ahí. Dice, las fuerzas de las tinieblas se unirán con los seres humanos que se han entregado bajo el dominio de Satanás y serán revividas las mismas escenas que se vieron durante el juicio, el rechazo y la crucifixión de Cristo. Los hombres serán transformados en demonios al entregarse a las influencias satánicas. Y los que fueron creados a la imagen de Dios, que fueron hechos para honrar y glorificar a su Creador, se convertirán en habitación de dragones. Y la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, es el dragón de 7 cabezas y 10 cuernos. Estos van a ser hijos de él, por eso que se van a convertir en habitación de dragones, porque Satanás va a morar en sus hijos. Ya se convertirán en habitación de dragones, van a ser poseídos por Satanás. Posesión demoníaca de frentón, por Satanás y sus ángeles. Y Satanás, dice, verá en una raza apóstata su obra maestra de mal. Hombres que reflejen la imagen del diablo. Entonces, están los que reflejan la imagen de Dios y los que reflejan la imagen del diablo. Y el diablo tiene su ejército vivo en la tierra, que son sus hijos, que son nuestros compañeros humanos que se volvieron en contra de nosotros y que algunos nunca quisieron estar tampoco de parte de nosotros, pero también está Satanás con sus ángeles, y está Cristo con sus ángeles que embriaga en los cielos su espada. Y apresa a los ángeles de Satanás y a Satanás, y entonces se arma lo que vimos la última vez, antes de Armagedón, cuando están vaciándose ya las copas de la ira, van estos que apostataron a donde los hijos de Dios a rogarle que supliquen por ellos. ¿Se acuerdan? ¿Que lo vimos? Pero ya no tienen nada para ellos, decía. Pero espérense, viene lo peor, porque Armagedón es la 7ª copa, y tienen que beber esa copa. Y ahí está Jeremías 25 que leímos, y tendréis que beber, porque si al pueblo de anatema yo le hice beber, ninguno de ustedes se va a escapar. Todos beberán. ¿Y contra quién decía Isaías 34 que era el juicio? Contra todas las naciones. ¿Se fijan? Ahí está como más completo el panorama, se va completando. Entonces, dice, la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Ojo con esto. Falso profeta. Son las religiones que no son católicas. Nosotros decimos protestantes, pero están todos. Evangélicos y todas las místicas y todo lo demás. Esos son el falso profeta. Porque son falsos porque no fueron enviados por Dios. Y hacen señales, grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Fueron engañados, pero no fueron exculpados por el hecho de ser engañados, porque ellos se dejaron engañar, porque el Espíritu de Dios les habló, pero ellos no. Y los hijos de Dios le hablaron hasta con su sangre, hasta con su vida, por eso hubo mártires, para darles la posibilidad de despertar de su somnolencia espiritual, pero no quisieron. Y dice, esos habían adorado a la bestia y a su imagen. Estos dos, ¿cuáles dos? La bestia y el falso profeta, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. O mejor dicho, es lanzado el fuego con el azufre, hace el lago y están ahí, son consumidos. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, con el decreto de los ángeles de Dios que destruyen a los malos. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Vamos a pedirle por favor a la persona encargada que pueda tener para nosotros la última oración. Nos vamos a poner de rodillas y vamos a orar. Amado Dios, damos gracias porque hoy como hermanos hemos podido en tu Dios santo compartir esta clase. Señor, queremos prepararnos para su venida y prepararnos para vida eterna, Señor. Le pedimos que durante nuestro regreso a casa sus ángeles nos protejan. Amén. Y nos protejan además durante la semana. Amén. Señor, gracias por la hermana que nos puede entregar estos conocimientos. Se lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Nos vamos a despedir entonces. Esta ha sido nuestra clase de hoy. Próximo sábado a las 4 de la tarde, nuestra siguiente clase. Chao a todos. Nos vemos el próximo sábado.